buenas tardes. Mi nombre es Marcela Punti, soy directora de Asuntos Corporativos y estamos acompañando hoy a uno de nuestros socios que es Habla, en el webinar Los seguros en el sector de las energías renovables. Habla es un grupo asegurador global que ofrece soluciones integrales a través de seguros de daños, garantías y créditos para empresas. Han respaldado más de 80.000 pymes y están presentes en Chile, Perú, México, Brasil y Estados Unidos. Para comenzar, le quiero dar la bienvenida a Gabriela Zócar, Country Manager de Habla Chile, destacada profesional del sector asegurador con más de 20 años de experiencia en la industria. Ha construido una sólida trayectoria en Habla, donde en el 2014 asumió el desafío de liderar el área comercial. Y gracias a su visión y liderazgo, el año 2022 fue nombrada Country Manager de Habla Chile. Desde esta posición, Gabriela dirige la operación en el país y vela por el cumplimiento de los objetivos comerciales y estratégicos de la compañía. Así que dejo con ustedes a Gabriela para que comience este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Marcela. Tremenda presentación. Vamos a bajar un poquito las expectativas y bajar los egos. La verdad es que sí, tengo hartos años de experiencia, pero también parte de este proceso ha sido fundamental. Habla. En mi historia pasada también estuve en compañías de seguro de caución en Chile, como para que contextualicemos quién soy. Y estamos súper contentos de poder hacer este webinar con la asesor. La verdad es que somos miembros de la asesor hace un tiempo y hemos tratado de generar instancias para poder capacitar y dar a conocer el mundo de los seguros en las energías renovables y un poco también cuál es el mundo de las pólizas de garantía y también las pólizas de daño. Si bien se vienen desarrollando hace un tiempo atrás, Chile es un mercado bastante emblemático en términos de energías renovables, y creemos y tenemos un desafío aún más grande de lograr esta conversión completa de nuestra matriz energética y en Asesol también, además de haber muchos gestores de este desarrollo, también hay muchas empresas que colaboran en el cumplimiento de esta misión. Como le comentaba Marcela, voy a hacer un refresh muy genérico de Habla, pero efectivamente es una compañía de seguro global, hoy día con presencia en 5 países. Nuestros orígenes estuvieron en Chile. Somos hoy día la única compañía global en el mundo con origen latinoamericano, que nos tiene muy también contentos. Pero en nuestro crecimiento ha venido de la mano también de nuestro foco en el desarrollo de aquellos sectores que también generan impacto. Y uno de ellos es el sector de las energías. Atendemos, como les comentó Marcela, más de 80.000 pymes a través de todos nuestros productos en Latinoamérica y estamos también presentes. Con una visión de ser gestores del cambio y del desarrollo sostenible de la región, ya sea a través del impacto que podemos producir generando respaldo a proyectos de energía renovable, o afianzando también a pymes y a mujeres emprendedoras, etcétera. Eso es un refresh de quienes habla en Latinoamérica. Silvana, si me ayudas tú a correr las slides, porfa. Esto es muy grande, y a grandes rasgos habla efectivamente, nació en Chile en el año 2014. Hoy día, ya hace varios años, somos líderes en la industria local en seguros de caución y de crédito, por hartos años consecutivos, y parte de ese liderazgo se ha ido dando de la mano a hacer crecer el mercado y lograr que nuestro instrumento como pólizas de garantía sea aceptado en los diferentes mercados. Y compita de igual a igual con un instrumento que todos conocemos, que es la boleta bancaria o carta de crédito o carta de fianza, cualquier denominación, o stand-by letter, cualquier denominación que pueda tener este instrumento en el resto de Latinoamérica y el mundo. Ahora, no estamos inventando la rueda, sí enfocándonos en aquellas industrias que creemos, como les dije, que generan impacto y crecimiento para la región y a
pasando nuestro camino, se incorporaron también como socios. Hoy día el 63% de la propiedad de Habla son socios institucionales. Dentro de nuestros dos socios está la KfW, el DG, que es el Banco del Desarrollo Alemán, Creation Investment, que es un fondo de impacto americano que invierte en economías con impacto y en desarrollo de negocios con impacto, y Altru Investment, que es un private equity colombiano que invierte también en países con vías de desarrollo o con un proyecto de desarrollo con impacto importante. Hoy día, como decía Marcela, estamos presentes en 5 países, incorporamos también Bermudas, que es donde tenemos una operación de reaseguro, y la verdad es que hoy día ya generamos más de 180 millones de dólares en prima, y ahí están un poquito los países donde estamos presentes, muy de la mano también con el desarrollo de estos 3 o 4 pilares, que es el desarrollo de la pyme, de las energías y el mundo sostenible. Y bueno, la idea de este webinar es empezar a hablar de un producto que, si bien existe mucho y existe hace mucho tiempo, es un producto que no es muy conocido, que la verdad hemos ido logrando posicionarlo en América Latina de la mano de esta apertura de mercado y incorporarlo como un instrumento de similar liquidez de la boleta bancarias. Que es la póliza de garantía. Este instrumento existe también como póliza de caución o póliza de fianza, dependiendo de las zonas donde estemos hablando. En México hablamos de una póliza de fianza, hoy día sí existe un seguro de caución, no voy a entrar en ese detalle, es un poquito más largo, podríamos estar en 2 horas en el webinar. eh, pero es un instrumento que además en Europa tiene un desarrollo muy potente. Chile tiene una historia de más de 50 años de la póliza de garantía, pero era una póliza que no era bastante conocida y que tampoco había sido muy utilizada, dado que las características que tenía esta póliza lo hacían competir de peor manera con la boleta bancaria. Chile es un país, Chile y América Latina en general, es un país donde el 98%, 95% de las fianzas, cauciones o garantías o surety, llámese como cualquiera de los nombres que tienen el resto del mundo, está hoy día concentrada por los bancos principalmente. Entonces, lo que quisimos es mostrar cómo actúa esta póliza de garantía, cuál es la diferencia y este paralelo que tiene con la boleta bancaria que todos conocemos, cuál es el impacto que genera en el tomador y en el beneficiario de la misma, un tema de costo, los requisitos, flexibilidad, etcétera. Entonces, para que vamos conversando un poquito más de la naturaleza de esta póliza, si bien es una póliza, si puedes volver atrás, Silvana, disculpa. Si bien es una póliza de seguro, tiene la naturaleza de un instrumento de fianza. Legalmente es asimilable a una garantía, a una hipoteca, a una prenda, a una boleta bancaria. Es decir, lo que hace es garantizar el cumplimiento de una obligación que está inserto ya sea en la ley, en un contrato, en una orden de compra, de donde nazca una obligación. Lo que hacemos como emisores y la industria de seguros de garantía y crédito y el seguro y los surety y demás calificaciones es garantizar obligaciones de hacer y de no hacer que estén insertos en cualquier instrumento de donde nazca una obligación. Por tanto, el mundo se nos abre gigantescamente porque cualquier obligación, como les digo, de hacer o no hacer puede ser garantizada por una póliza de garantía. No así las obligaciones de pago puro que vienen o que respaldan operaciones de crédito, que esos son propias de una póliza de crédito, que también en algún momento vamos a hacer un refresh del mercado de crédito, pero eh, vamos a enfocarnos en la póliza de garantía. ¿Y cuáles son las características y cuáles son las principales diferencias de estos dos instrumentos y el por qué han sido o han empezado a ser tan aplicables a el mercado de las energías renovables? Primero, la principal diferencia es quién es el emisor. Y yo diría que hoy en día, en Chile y en Latinoamérica, tiende a ser casi la única diferencia.
después va más adelante, vamos a comentar esas características que fue tomando la póliza, sobre todo en Chile y en Perú, que lo hacen competir de par a par con la boleta bancaria. Primero, el emisor es una compañía de seguro y en la boleta son los bancos. Es algo como obvio, pero como el instrumento es similar, hay que hacer esa pequeña aclaración. Respecto de lo que implica el respaldo financiero. Las pólizas de garantía son emitidas por compañías de seguro que basan su solvencia en tremendos apoyos de sus socios, pero además en un mercado de reaseguros muy importante. Las compañías de seguro en el mundo, ya sea de garantía, de crédito, de daños, de vida, sustentan todo su riesgo en sendos socios detrás, que son que nos aportan a nosotros la solvencia necesaria para poder administrar toda esta cantidad de riesgo. Y ese es el mundo de los reaseguradores. Habla hoy día, tiene más de 10 reaseguradores en su panel, entre 10 y 15 reaseguradores en su panel global, donde vamos a encontrar a los actores más grandes del mundo. Eh, Partner, AXA, Hannover, Swiss Re, etcétera, componen parte de nuestros socios y paneles de reaseguro. Y es lo que nos entregan hoy día una tremenda solvencia. Lo que hacen las compañías de seguros, en este caso para las pólizas, es hacer un análisis crediticio y un análisis técnico y un análisis de capacidad y experiencia del cliente respecto a esa capacidad de ejecutar y de cumplir con su obligación. En este caso, hacemos un análisis de solvencia, como les dije, de experiencia, de naturaleza de la obligación, del contrato, etcétera. Eh, en cambio, la boleta bancaria en realidad como que depende un poco de la capacidad financiera que tenga quien está tomando este instrumento. En general, se toman contra líneas de crédito o contra depósitos en efectivo o alguna stand-by emitidas por las matrices de nuestros clientes, quien luego dan una orden de emisión en otro de los países. En general, las compañías de seguros tratamos de mirar como un todo el riesgo global y si es necesario aportar alguna otra garantía, se solicita de acuerdo a la casuística, pero per se no se requiere el depósito o el respaldo de dinero para la obtención de la póliza más allá que el pago de la prima, que es el costo financiero administrativo de obtener la póliza y asumir el riesgo. Por tanto, tiene esta otra característica, que es la que comparto siguiente, que es el impacto en la liquidez. Eh, esta póliza o este instrumento, hacer una póliza de garantía y estar emitida por compañías de seguro, no moviliza los recursos ni afecta tampoco las líneas de crédito y no computa como una deuda dentro del informe general de deudas de los bancos o instituciones financieras. Por tanto, finalmente lo que logras es mejorar tu capacidad de acceso a crédito, luego rentabilizar aún más el uso de tus líneas para poder acceder a esas líneas con el objeto puro y duro del financiamiento y no necesariamente destinarlos al uso de contingentes, que finalmente tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones propiamente tales y no usarlo o no desmerecer, no quitarle espacio a esa línea para el financiamiento, ya sea de inversión, de capital de trabajo, que es lo que debiese estar disponible hoy día los bancos e instituciones financieras. En términos de costo, generalmente son más económicas si nosotros lo vemos. En términos de precio, que vamos a hablar como costo global. En términos de precio, son muy competitivas hoy día con la boleta bancaria. Y en términos de costo, claramente el costo es menor porque al no inmovilizar capital y al no tener que tampoco pagar una tasa por mantención de líneas o estar asumiendo otros costos financieros, la sumatoria del todo lo hace muy, muy competitiva junto con este otro instrumento boleta bancaria, lo que hace además tener un elemento súper importante
para las pequeñas y medianas empresas, ¿ah? O para aquellas empresas que están recién iniciando en su proceso de generación de contrato. La verdad es que la boleta bancaria requiere de la capacidad financiera, y si no lo tienes, el banco lo que va a pedir es algún depósito a plazo o algo que respalde o un depósito en dinero para respaldar la obtención de esa garantía. Por tanto, este instrumento lo que permite es poder aperturar aún más la competencia y el acceso a empresas que tienen una capacidad técnica súper grande, súper probada, que tienen una tremenda historia, pero que no tienen unas espaldas de una empresa súper, hiper, extra corporativa, y les da la posibilidad de poder hoy día competir en cierta forma con una mejor condición respecto de lo que lo harían si fuese necesario obtener la boleta bancaria para poder participar en las licitaciones públicas, por ejemplo, o privadas. Y esto ha sido algo que se ha ido, que la verdad es que lo han tomado bastantes entidades públicas y privadas como una fuente de generación también de crecimiento para las pequeñas empresas, pero también de mayor competencia en los diferentes mercados. Y es así como hemos ido incorporando este instrumento. No solo habla el mercado en Chile, pero creo que habla sí ha tenido algo de, mm, de visión y también de ejercicio en esta visión de aperturar. Hemos ido incorporando este instrumento a normativa, donde no existía la posibilidad de otorgar la póliza, ya sea en temas mineros, sea en temas de energía, que quedan bien, quedan mal, se van un poco modificando en el tiempo, pero creo que es parte también de la visión, de la misión que debemos tener como compañías de seguros. También lo hemos incorporado en temas de minería. Hoy día, cada día más, los mandantes privados aceptan la póliza de garantía como un instrumento de similar liquidez. Lo mismo con organismos públicos relevantes. Hoy día el Ministerio de Obras Públicas, la verdad es que hace muchos años que acepta pólizas, pero además tenemos Ministerio de Bienes Nacionales y un sinfín de otros organismos que engloban o que están van muy de la mano con el mundo de las energías, donde hemos podido incorporar este instrumento. En términos de requisitos, como les comenté anteriormente, nosotros hacemos un análisis exhaustivo sobre la evaluación del tomador o afianzado eh, o cliente de la compañía, y ese análisis tiene que ver con la capacidad técnica, financiera, con la naturaleza de la obligación, etcétera. Y de acuerdo a ese análisis nosotros determinamos si estamos dispuestos a otorgar la póliza de garantía y en qué condiciones. Y en términos de flexibilidad, bueno, la póliza tiene algunos elementos que te ayudan harto en términos también de administración de las garantías. La boleta bancaria es un instrumento valorado, un instrumento que además requiere de custodia. Por tanto, muchos de los mandantes importantes en Chile y en Latinoamérica han visto como un elemento bien mejorado el que la póliza de garantía sea un documento inmaterial. ¿Qué quiere decir esto? Que no requieres de tener un área de custodia para administrar el riesgo. La compañía está constantemente informando al mandante cuáles son los vencimientos de sus seguros o las pólizas que estén a favor de ellos. No requieres presentar el documento original para ejecutar, y basta con una notificación directa a la compañía para poder cobrar. Em, la verdad es que tenemos hoy día la posibilidad de otorgar cobertura en genérico hasta 5 años de vigencia, cosa distinta que se da en las boletas bancarias, que dependiendo un poco de las restricciones del mercado financiero. En general los bancos tratan de ir a boletas bancarias de un año y renovar, salvo que estén dentro de algún project finance, que muchos de algunos quizás lo han visto. Así que tiene hartas características, y por sobre todo el impacto, y quería ahí como reconocer una de las características esenciales, es que la póliza de garantía es un instrumento súper líquido.
En Chile en Chile y en Perú sobre todo, las pólizas de garantía son instrumentos a primer requerimiento, sin objeción de causa. La verdad es que no sé si nos gusta mucho al mercado asegurador, pero bueno, eso es parte del juego. Esto quiere decir que se ejecuta de la misma forma que la boleta bancaria. Eh, Solamente basta una notificación a la compañía de seguro indicando que existe un incumplimiento e indicando el número de póliza que se quiere ejecutar y la compañía está eh, obligada al pago, salvo que, al igual que en cualquier instrumento de garantía, exista alguna medida prejudicial precautoria que impida el pago, pero eso es necesario el conocimiento por parte de un tribunal de un conflicto entre las partes y es la única como forma de que las pólizas hoy día no puedan ser pagadas. La verdad es que el regulador chileno, el regulador peruano y cada día más los reguladores en Latinoamérica le han dado mayor liquidez a estas pólizas y lo podemos ver de la mano de también las cifras de siniestralidad que ha tenido la industria. Por tanto, las pólizas se pagan, y eso también es muy importante para efectos de los mandantes. Ujú. Y es así como empresas importantes como Codelco, etcétera, eh, y grandes empresas mineras y también energía han avanzado en la aceptación. Silvi, si quieres, puedes avanzar un poquito. Voy a tratar de agilizar un poco. Ahora, en temas de energía renovable, la verdad es que, bueno, en Habla estamos insertos en este mundo hace varios años. Incorporamos hace, no sé, desde el 2014 o 2015 nuestras primeras pólizas de garantías en etapas como, lo hemos dividido en etapas de desarrollo, construcción y operación. Y en etapa de desarrollo, las primeras que empezamos a otorgar hace muchos años atrás fueron las garantías de las concesiones de uso oneroso. Muchos de los que son desarrolladores de proyectos de energía necesitan de terrenos fiscales para desarrollar y construir posteriormente estos proyectos, ya sea eólicos, solares, etcétera. Y tenemos incorporada este tipo de pólizas ya hace largos años. Pero a propósito de eso, se han ido incorporando también para otros objetivos, tales como los contratos de construcción. Nosotros podemos ir desde la etapa de seriedad de la oferta hasta la etapa de correcta ejecución en una obra de construcción. Y luego, cuando estamos hablando más del mundo de energía, vamos desde la etapa de la permisología, o la obtención de la cubo, etcétera, hasta etapas de conexiones y garantías de mantenimiento. Y en algunos casos muy particulares hemos ahí entrado en algunos proyectos de PPA garantizando cumplimiento de hitos COD y algunas otras cosas. La verdad es que es un instrumento bastante útil que nos permite, siempre y cuando la obligación sea de hacer o no hacer, garantizar muchas obligaciones. Y va a depender del apetito de riesgo de cada compañía, donde entra un poco. Pero para contarles un poco cuáles son las utilizaciones, estamos desde el inicio hasta el final, incluso en aquellos casos en que los sponsors posteriormente venden sus proyectos y quedan como EPCistas o como mantenedores de los proyectos, también tenemos esa posibilidad de otorgar las pólizas de mantención. ¿Cuáles son las principales características? Lo que ya habíamos comentado un poquito al principio, esto es lo que lo enfocamos más al riesgo de energía, pero también hemos visto que una de las cosas importantes dentro del financiamiento de proyectos es tener garantizados sus contratos y tener todas las puntas unidas, y así como para un project finance se necesita tener el PPA, tener quizás el contrato de construcción y el EPC suscrito con un sponsor, ya sea relacionado o no. Parte de los requisitos es tener las garantías y hoy día habla con su capacidad y con también la clasificación. Es aceptado como un emisor de pólizas de garantías para también entrar en una de estas fases de todos estos proyectos. Eh,
Hay un poquito, esto es más genérico, pero bueno, ahí te ayuda un poquito también con con la protección del flujo de caja. También podemos hacer algunas cosas que tengan que ver con levantamiento de fondos de reserva. Te ayuda ahí con el tema de la viabilidad contractual. Finalmente tienes un instrumento que asegura el cumplimiento y si tú no cumples, es la compañía quien paga por ti sí o sí. Em, Así que tiene muchas aristas y es absolutamente utilizable en muchos ámbitos, pero como les comenté, después entrando quizás en más detalle, podríamos ir viendo todos los usos que tiene este instrumento. Vamos, para comentarle un poco en grandes rasgos, las coberturas principales de las pólizas de garantía sería la oferta, ya sea licitaciones públicas o privadas, fiel cumplimiento, es decir, cumplimiento de una obligación en cualquiera de de todas las naturalezas de contrato que les comenté, correcto uso anticipo, es decir, garantizamos que el uso de los fondos anticipados en los contratos de construcción, prestación de servicios, etcétera, estén utilizados en dicha obra y si no es así, quien definitivamente responde es la compañía de seguro. Luego tenemos dentro de la cobertura de cumplimiento también obligaciones laborales, multas, garantías de postventa o correcta ejecución, garantías de mantenimiento y algunas otras que son súper específicas que se han ido incorporando también como las pólizas de cierre minero, eh, las pólizas normativas para la obtención de permisos, etcétera. Si quieres avanzamos, Sil. Dale. Bueno, y contarle aquí un poquito de las cosas como para ir evidenciando las cosas que hemos ido haciendo. La verdad es que habla una compañía que ya en Chile y en el resto de Latinoamérica ha afianzado más de 18,3. Yo creo que está un poco erróneo ese número, podrían ser hartos más millones de dólares en desarrollo de capital para la industria de energías renovables. Estamos, como les digo, hemos estado presentes en varios proyectos bien emblemáticos, pero además de eso, a muchos miembros del asesor y de otras asociaciones son clientes nuestros. Em, hemos garantizado el primer proyecto, se llama Acueducto Puchuncaví, pero es una planta desalinizadora que va a generar un impacto súper importante en en la zona de los Andes, que va a compartir un efecto hacia la población en la generación de aguas limpias a a una zona que hoy día tiene un problema de sequía gigantesco y además va a compartir gestión y mejoras a los procesos también de relaves mineros con Anglo American. Y en términos de parques y energías renovables, bueno, fuimos la primera compañía que entró en esta cosa rara que se llama Cerro Minador. La verdad es que es un proyecto que emblemático en Chile porque y más que usted, más que no les voy a explicar yo, más a ustedes de cómo funciona, pero sí logramos afianzar la parte de permisología e incluso el cumplimiento de algunos hitos COT en este proyecto. Tuvimos bastantes eh, buenas consecuencias a pesar de los cambios posteriores y las mejores o no rendimientos que pudieran tener este proyecto. Em, Así que estamos contentos de haber apostado en ese momento. Y lo mismo en parques fotovoltaicos. La verdad es que yo creo que ahí sí somos bastante relevantes en el mercado, hemos afianzado muchos parques, desde grandes proyectos como el Parque Atacama Solar, de la mano de grandes sponsors, como también la generación, construcción, indexación, puntos de conexión, permisología, en algunos otros proyectos de PMGD, y también incorporamos dentro de nuestra matriz de productos en su momento la cobertura, las licitaciones de los PPAs públicos, más allá si hoy día el precio es competitivo o no, si el mercado se hizo más o menos solvente eh, respecto a todas las injerencias que sabemos que existen en el mercado de energía y lo
el impacto que pueden producir los pequeños y medianos generadores a la matriz energética. Hemos estado presentes en este tipo de productos y en este tipo de proyectos desde hace muchos años. Como les comenté, estuvimos presentes en la primera licitación del 2017 y acompañamos a algunos otros también en las licitaciones posteriores. Uno va cambiando un poquito también su matriz de riesgo dependiendo cómo se vaya formando el mercado, pero creemos que este instrumento es esencial también para el desarrollo de las energías renovables en Chile, dando mayor acceso también a los pequeños y medianos desarrolladores y también a los subcontratistas de los grandes. Ujú. Si quiere avanzamos. Y este, bueno, quisimos presentar también un ejemplo de algunas de las cosas un poco innovadoras y emblemáticas, y en el año 2024, de la mano de un cliente nuestro, que yo creo que ustedes todos conocen, logramos respaldar también hoy día ya la etapa primero de licitación y luego la etapa de estudio de este proyecto de AME, que es el proyecto, eh, entre comillas, más grande de generación industrial y con un impacto también en la generación de empleo, de energía, de uso en hidrógeno verde. Estamos aquí full en el proceso de permisología, han ido avanzando, todos tienen muchas noticias respecto a esto. Esperemos que esto logre llegar a buen punto. Creo que sería una tremenda noticia para Chile. Es una tecnología relativamente nueva y muy nueva en Chile. Lo hemos visto aplicándose en pequeños proyectos más in-house de las empresas más grandes que están desarrollando su tecnología. Y creo que también aquí un tremendo desafío de la industria aseguradora por entender, por acompañar este tipo de proyectos. Em, Nada, esperemos que lleguen a fin y que tengan un muy buen resultado. De eso también depende nuestro siniestro. Eh, pero un poquito era mostrar el que no nos quedamos quietos y el que este tipo de instrumentos pueden afianzar todo tipo de proyectos que tengan estas envergaduras también. Yo traté de hacer, la verdad, lo más corto posible. La verdad es que las pólizas de garantía dan para un webinar solo, así como de 5 horas, y yo podría hablar 1000 porque soy súper buena para hablar. Pero la idea es que hagamos las preguntas después al final. Em, la póliza, como le digo, es un instrumento que es utilizado a lo largo de toda Latinoamérica, y si nosotros quisiéramos mirar un mercado que ha avanzado aún más en el desarrollo de este instrumento, tenemos un mercado cruzando el Atlántico que tiene aún más desarrollo en este tipo de póliza. Y se utiliza y se puede utilizar aún más para muchas otras obligaciones. Creo que es que es súper relevante que todos los actores del mercado, compañías de seguros, financistas, stakeholders, mandantes, subcontratistas, etcétera, conozcan este instrumento, todos los beneficios que tiene, los pros y los contras de otorgar estas pólizas. Y mostrar también el impacto que se genera y todo lo que sirve también para bajar un poquito la carga también financiera y el acceso a otros instrumentos que son más costosos y que van a permitir también el desarrollo de estos proyectos en Chile. Eso era por mi parte. Voy a dejarles, la idea no es solo hablar de garantía, como les dije, la compañía es un grupo asegurador que en Chile solo ve garantía y crédito, pero que en el resto de Latinoamérica es una compañía también que hace daños, por tanto, pólizas de daño, property and casualty. Así que voy a dejar a la Marce para que le dé la pasada a Carlito, que es nuestro. Bueno, ahí tú lo vas a presentar, Marce, yo me voy a quedar callada un rato. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriela Zócar. Muchísimas gracias por tu presentación. Hay una pregunta, pero la vamos a leer al final, como habíamos dicho, y lo importante es que recordarles que a todos los que se inscribieron en el webinar les vamos a mandar la grabación.
la presentación de ambos expositores y también los contactos, por supuesto, para que puedan comunicarse con Habla. Así que ahora vamos a pasar con Carlos Delgado. Ok, Carlos Delgado, ¿cómo estás, Carlos? bien, bien. Perfecto, te voy a presentar. Carlos Delgado, gerente regional de P&C Habla. Carlos es un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector, especializado en seguros de riesgos generales, con enfoque en seguros de ingeniería, patrimoniales y líneas financieras. Actualmente se desempeña como gerente regional de P&C en Habla, donde lidera estrategias para el desarrollo de soluciones innovadoras en seguros de fianzas e ingeniería en la región. Buenas tardes, gracias Marcela por la presentación. Eh, Voy a hablar ahora con respecto a los seguros de propiedad que protegen las instalaciones, ¿no? Estaba viendo, Tenemos, sí, perdona, todavía está presentando sí, la, la la siguiente. anterior, así que hay que compartir tu presentación, ¿o es la misma? Sí, la misma, ahí está. Ah, perfecto. Sí. Entonces, lo que estábamos viendo, aquí sí, allá. Es el contexto de las industrias, digamos, de energías renovables, y tomé como base, lógicamente, Chile, y realmente envidia buena de parte de los peruanos en el sentido de que vemos de que ustedes están muy avanzados en el tema de cambiar y descarbonizar la matriz energética, ¿no? Con el cierre progresivo de las plantas termoeléctricas y luego de que tienen ya como meta estar en energía renovable, que es todo lo que es hidro, solar, eólico y de hidrógeno verde para el 2050, mientras que en Perú recién estamos en un 10% aproximadamente de energías renovables y cada vez nos corre más el plazo, ¿no? En cuanto al desarrollo, digamos, de esta, digamos, enfoque que ha hecho Gaby, con respecto a este crecimiento que ha habido de inversiones en el tema de energía renovable, ¿no? Cómo este proyecto que Afianza habla para que, digamos, se pueda implementar y desarrollar, hay una oferta que protege ya el proyecto, digamos, en preoperativo y operativo. En el preoperativo, definitivamente, todo proyecto arranca con el tema de fianzas, pero, digamos, en la parte ya preoperativa para los seguros de P&C, si nosotros vemos en la lámina, ¿no? Hay una fase uno que va a ser el transporte de los equipos y materiales que van a ser parte integrante de la, digamos, central de energía renovable, llámese fotovoltaica, solar, etcétera, ¿no? Luego, lógicamente, que esto parte del puerto de destino, llega, digamos, al puerto de Chile, Valparaíso, por decir algo, y lógicamente hay que desaduanar y luego llevarlo ya sea por un sistema terrestre, ¿no? Luego del transporte marítimo a ser instalado y montado. Y lógicamente después de una fase de montaje y de pruebas ya viene la fase operativa en el cual también se ofrecen pólizas de tipo multirriesgo. Entonces, en la primera etapa podemos apreciar, digamos, el transporte de la mercadería desde el lugar de embarque hasta el lugar de destino. Y esto se puede hacer ya sea por transporte terrestre, digamos, desde la fábrica del proveedor hasta el puerto, y luego del puerto hasta de embarque hasta el puerto de destino, y luego el transporte terrestre desde el puerto de destino hacia ya el lugar es- de, de la operación, ¿no? Entonces, acá vemos de que hay diferentes riesgos que
van a cubrir con la póliza de transporte, como lo que puede pasar un incendio en la carga en el barco durante el viaje. Puede también darse el caso de que esta embarcación, por una mala operación, pueda impactar contra el muelle, plataformas, etcétera, o, digamos, impactar, y eso se llama abordaje, cuando choca contra otro barco, da, digamos, el mal clima o alguna falla en los instrumentos de navegación. Todo esto son riesgos que están dentro de la aventura marítima, y tenemos también que puede darse el caso de que si la mercadería eh, por el impacto puede caerse al mar y lógicamente se pierde, esto también tiene cobertura en la póliza de transporte marítimo. Adicional, si esta mercadería está yendo encubierta, si nos encontramos con una tormenta o con, digamos, braveza marina, puede darse el caso de que el agua de mar ingrese a la cubierta y dañe también la carga, ¿no? Entonces, todo esto es factible asegurar en la póliza de transportes. Adicionalmente a eso, y no menos importante, es cuando está yendo del almacén del proveedor al puerto, o del puerto a, digamos, al lugar del comprador. Esta mercadería puede estar expuesto a choques, a lo que se llama accidente de medio de transporte, una mala maniobra del camión y la carga se cae y se daña, o también al tema de riesgo de robo y asalto, ¿no? Entonces, probablemente algunos dirán, oye, pero los paneles solares son demasiado grandes. Sin embargo, todos sabemos de que existen elementos electrónicos que están expuestos a este riesgo de robo en este transporte terrestre. Entonces, hasta ahí, digamos, es la primera fase, que sería de la fase preoperativa. Luego tenemos una segunda fase, porque ya que llegó los bienes, los equipos, al lugar donde yo ya tuve que hacer el estudio de prefactibilidad, tuve que haber gestionado la garantía, digamos, para poder implementar este proyecto, haber invertido en la compra de los equipos y bienes, haber invertido en la construcción de la losa, de la base donde va a estar, digamos, instalado estas celdas fotovoltaicas, y todos los equipos relacionados a la misma tienen, digamos, esa posibilidad de ser protegidos por la póliza de construcción y montaje. Este es bien importante porque te va a cubrir inclusive incluyendo las pruebas y puesta en marcha del proyecto. En ese entendimiento, las pólizas conocidas en el mercado son las pólizas CARC, Erection All Risk, que es Construction All Risk, y de montaje, que es EAR, Erection All Risk. Y como ya estamos escuchando la palabra de todo riesgo, ¿no? En estas pólizas es bien importante que lo que tengamos que chequear, el asegurado, el corredor de seguros, el usuario de la póliza, es ver las exclusiones, ¿correcto? Esto es bien importante porque lo que, digamos, las coberturas que no están excluidas son las que están cubiertas. Entonces, en esta póliza, la cobertura básica es la que cubre los daños accidentales e imprevistos, llámese incendios por trabajos de soldadura, explosiones, eh, izaje al momento de levantar, digamos, con una grúa los paneles para instalarlos en la estructura metálica que los soporta. Una mala maniobra puede causar daño a estos bienes en las operaciones de izaje. La negligencia de los trabajadores que están, digamos, ejecutando el montaje también está cubierto en la póliza. Adicionalmente a eso, esta póliza se extiende a amparar los riesgos de la naturaleza, ¿no? Y dentro de esos riesgos de la naturaleza, y todos sabemos que tanto Chile como Perú son países que estamos dentro de el cinturón del Pacífico, y estamos muy expuestos al riesgo sísmico.
¿no? Entonces, este es un riesgo que hay que, digamos, evaluar y lógicamente tenerlo en cuenta para proteger la inversión que estamos haciendo. Adicionalmente a eso, también se tiende a cubrir lo que es lluvias, inundaciones que, digamos, pueden afectar el lugar donde están instalados nuestros bienes. Esto es bien importante tener en cuenta también, porque muchas veces uno siente que la sensibilidad va más por el riesgo sísmico. Sin embargo, con todo este tema del cambio climático, estamos viendo que se están activando muchas quebradas y muchos lugares, muchas zonas que antes no estaban afectos al riesgo de inundación. Esta póliza también contempla la cobertura para huelgas y conmociones civiles y sabotaje y terrorismo, ¿no? Entonces, eh, en Perú, el tema social o de riesgos sociopolíticos siempre ha sido muy sensible desde los años 80. Sin embargo, en Chile ya en el 2019 hubo, digamos, situaciones que hicieron que ya se piense en esta cobertura cuando antes normalmente no era que estaba tan a la mano o, digamos, tan sensible para todas las personas o todas las empresas que aseguran, digamos, la protección de sus bienes. Similarmente, esta póliza también cubre el riesgo de diseño, ¿correcto? Entonces, esto es bien importante porque muchas veces el estructuralista diseña cuál va a ser la carga que va a soportar la estructura durante el montaje, etcétera. Y si hay alguna falla de parte de ellos, lo que puede pasar también es de que esta estructura de soporte colapse y ese daño está cubierto por esta cláusula de riesgo diseño. Adicionalmente a eso, esto es bien importante entender, esta póliza no solamente está diseñada para proteger los daños que puedan afectar al equipo desde su llegada al lugar del montaje, durante todo el periodo de montaje y las pruebas, sino que también está diseñada a proteger al propietario y a la empresa que ejecuta el montaje por daños que puedan causar en forma accidental y súbita a terceros, ¿correcto? Y que esos daños puedan afectar las operaciones o a personas, digamos, que están en zonas colindantes o cercanas a la obra. Entonces, esto es lo que cubre esta póliza de todo riesgo de montaje con respecto al daño material, daños que puedan pasar digamos, a los bienes durante la construcción y montaje. Pero lógicamente, y muchos de ustedes que están, digamos, presentes, que son desarrolladores de este tipo de proyectos, saben que esto hay que financiarlo. Y muchas veces, cuando este proyecto es financiado, los lenders o financiadores quieren tener la certeza, aparte de que el proyecto se va a terminar, para lo cual está la póliza de fianza, o que la obra se va a terminar por cualquier daño material que lo cubre esta póliza de todo riesgo de construcción y montaje, puede darse el caso que haya un siniestro amparado en esta póliza de construcción y montaje y que provoque que la obra ya no se vaya a terminar eh, en el 31 de diciembre del 2025, por decir algo, sino que por la reparación de los daños, volver a montar, recién empiece a operar el 1 de enero del 2027, lo que implica un retraso de un año. Entonces, lógicamente, si no genero energía eléctrica, no facturo, y si no facturo, no voy a poder pagar mis deudas asumidas pensando que voy a pagarlas, digamos, en el tiempo previsto. Entonces, es bien importante porque con esta póliza podemos cubrir. Esta es una póliza de la utilidad proyectada, que es Advanced Loss of Profits, ¿no? Entonces, esta es una póliza que complementa
a la póliza de todo riesgo de construcción y montaje. Adicionalmente a eso, una vez terminada la construcción, el montaje, la prueba y la puesta en marcha, lógicamente todas las empresas tenemos un interés asegurable. Y ese interés asegurable viene a ser ¿qué cosa? La instalación ya operando. Entonces, para eso se tiene la opción de la póliza multirriesgo. Esa póliza que va a cubrir el daño material que pueda afectar a la instalación ya operando, y que es muy similar a lo que vimos que cubría la póliza de daño material de todo riesgo de construcción y montaje, ¿no? Llámese el incendio, llámese la explosión, llámese la combustión espontánea, el terremoto, los riesgos de la naturaleza, los riesgos políticos, etcétera. Entonces, estos daños que se pueden causar por en las instalaciones ya operando, por el daño externo que estamos comentando, que es incendio, terremoto, etcétera, ese daño material está cubierto por esta póliza multirriesgo y se complementa con la póliza de lucro cesante por incendio. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño material, imaginémonos que hay un terremoto que daña las instalaciones y que tengo que reponer y reparar y cambiar todas las instalaciones, lógicamente no es algo que se va a hacer en un mes o 2 meses, se va a hacer en un periodo relativamente largo y por lo tanto voy a tener paralización de mis generación de energía, no facturo y tengo pérdidas económicas y eso me lo cubre la póliza de lucro por cesante por incendio. Adicionalmente a esto, esta póliza que cubre el daño externo, también tenemos la póliza de rotura de maquinaria, que es la que va a cubrir el daño interno de la maquinaria por su operación. No todos sabemos que muchas veces tenemos transformadores, tenemos acumuladores para poder almacenar energía eléctrica o los trafos para poder entregar a la línea de transmisión. Y si estos se dañan por un cortocircuito o por, digamos, una elevación de temperatura o un arco voltaico, ese daño interno va a provocar un daño material y, lógicamente, también una paralización del proceso productivo. Y, por lo tanto, esta póliza de rotura de maquinaria que está cubriendo ese daño material interno del equipo, lo puedo cubrir también con lucro cesante por rotura de maquinaria. Adicionalmente a esto, también podemos cubrir, lógicamente, los equipos electrónicos, ¿no? Nosotros todos conocemos que en este tipo de instalaciones hay muchos equipos que tienen controladores electrónicos, que tienen telemandos, etcétera, como los sistemas SCADA, y todo eso está y puede ser amparado dentro de la póliza patrimonial en la póliza de multirriesgo, ¿no? Digamos, eh, en, eh, en unas palabras, lo que podemos complementar todo lo que es garantías con nuestras pólizas de property casualty para garantizar, digamos, una permanencia en el tiempo de las empresas con las cuales las consideramos nuestros socios de negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Delgado. Tenemos algunas preguntas en el chat. Eh, Veamos. Como les comenté, se va a enviar la grabación y se va a enviar las presentaciones a todos los inscritos en este webinar. Para Gabriela. Gabriela, la pregunta es para ti. Dice, ¿cómo recomiendas gestionar las pólizas de garantía por cumplimiento de contrato si los contratos son de más de 15 años, siendo rubro de energía? Buen punto, y como todo en la vida depende, también depende un poquito de las condiciones que cada compañía tenga en sus contratos de reaseguro. En general, las compañías de seguros pueden otorgar pólizas con vigencias hasta 5 años,
de vigencia de la póliza y tienen algunas limitaciones dadas por el mercado reasegurador de entrar en riesgos muy largos. Habemos algunas otras compañías que hemos incorporado dentro de nuestros contratos de reaseguro la posibilidad de otorgar estas pólizas por un plazo mayor. Luego, eh, como en el mundo concesional, por ejemplo, donde las pólizas, donde el riesgo está vivo durante mucho tiempo, existe la posibilidad de otorgar pólizas anuales o otorgar pólizas cada 2 años o cada 3, con una renovación un poco más desde el apetito también del tomador y de los requerimientos que tenga el beneficiario final específicamente. ¿Cuál es el proceso o cuál lo hace más engorroso o no? Te diría que el tomar una póliza anual implica que tengamos que analizar anualmente la capacidad financiera, aun cuando tú ya estás en el riesgo. Indiferente de eso, las compañías igual todos los años piden actualización de información, están haciendo un seguimiento respecto del avance de las obras, etcétera. Y tú cuando ya estás en el riesgo largo, en general ya estás, la póliza de garantía ya está en vigor, entonces estás un poco eh, obligado, entre comillas, salvo que tengas salida, a seguir otorgándola, eh, salvo que también quieras que esto sea un siniestro y también puedas decir que no. Pero claro, el proceso menos ágil es estar todos los años renovándolo. Eso ocurre dependiendo de los mercados, porque en el mercado peruano las pólizas sí son renovables anualmente y sí hay un proceso como de renovación bien automática. En el mercado chileno, la póliza en general cubre el promedio o el periodo completo del riesgo, dependiendo de qué etapa estamos hablando. Entonces, cuando, raya para la suma, cuando hablamos de riesgos más extensos, la compañía puede otorgarla por periodos de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, con renovaciones si es que los contratos de reaseguro lo permiten. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Otra pregunta también para ti, entiendo. ¿Cuál es el mayor riesgo que consideran los aseguradores para limitarse a cotizar en empresas de energía? A ver, nuevamente depende, porque tenemos que ver eh, qué tipo de empresa y cuál es el riesgo que estamos garantizando. Si entramos en el mercado de la transmisión o en el mercado de la generación, los riesgos son distintos, ujú. O en el mercado del desarrollo son distintos. Cuando hablamos de riesgos de construcción de parques, lo que vemos y analizamos, además de la capacidad financiera, no solo de la SPV, porque eso ocurre mucho. Podemos tener un SPV que no tiene nada, que tiene solamente la permisología. Vemos un conglomerado del grupo y revisamos también cuál es la experiencia cuando los mismos EPCistas son parte de un grupo desarrollador, etcétera. ¿Qué es lo que analizamos? Capacidad técnica, así, nivel de, no sé, cantidad de proyectos, cantidad también, o sea, la envergadura del proyecto, o sea, cuántos gigas tiene de esa posible generación, ahí vas viendo más o menos también la envergadura del proyecto. Em, Luego también miramos si estamos dentro de una Ya fui a etapa hablar como de desarrollador, con- constructor, en este mismo grupo también miramos cuáles son los activos que tienen, qué tipo de generación son, si están generando, si tienen PPA, si no tienen PPA, un poco como miramos el global del mercado. Pero como te digo, depende mucho de cuál sea el riesgo. Luego, cuando entramos ya en los que son desarrolladores y que se quedan con los proyectos y son explotadores de la energía, que venden o inyectan al mercado spot o tienen algún contrato en particular, sí vemos algunos indicadores de riesgos del mercado energético. El precio, el tema también de las líneas de transmisión, un sinfín de cosas. Eh,
por eso les digo que depende, pero raya para la suma en genérico, siempre miramos la capacidad técnica, financiamiento, si estamos entrando a un proyecto que va a ser después explotado, y eso, además de la capacidad financiera. Gracias, Gabriela. Una pregunta para Carlos Delgado de parte de Elio Cuneo. Dice, pensemos en el apagón del 25 de febrero, el apagón que hubo acá en Chile, ¿no? Si se demuestra que uno de mis equipos falló abriendo las líneas y causando el corte, ¿existe algún seguro que me proteja de errores de mis equipos, siendo que esto es de probabilidad muy baja? A ver, lo que ocurre es que la póliza está amparando al propietario de la empresa, ¿correcto? Entonces, si hay un daño en su equipo y esto está generando parte del apagón, lo que yo estoy cubriendo va a ser el daño del equipo más, digamos, la cobertura de lucro cesante si lo hubiera tenido contratada. Ahora, normalmente hay lo que se llama la póliza de responsabilidad civil que cubriría los daños por los reclamos de terceros. Es decir, si hay terceros que estuvieran afectados porque con el apagón se le malogró, por decir, sus bienes refrigerados, ¿no? Es eh, uno de las empresas a los cuales él provee, porque ahí, digamos, si como hubo el apagón en Chile, se quedó el país prácticamente en el 99% sin energía eléctrica, y ahí no había forma de poder determinar quién fue el causante del daño porque dejó de generar, sino en este caso, aparentemente más fue un problema de transmisión, ¿no? Entonces, ya habría que, digamos, entrar un poquito más en detalle. En Perú sí hay una norma, la NSTC, que cubre la norma con respecto a la calidad del servicio del generador eléctrico o del transmisor, porque acá dividimos la generación, la transmisión y la distribución, ¿ok? ¿Por qué? Con la finalidad de evitar un monopolio, digamos, across, ¿no? Entonces, tenemos generadores, tenemos transmisores y tenemos los distribuidores que son los que hacen ya llegar la energía eléctrica a los diferentes usuarios, ¿no? Entonces, pero sí yo recuerdo haber visto un siniestro en el cual un distribuidor, por tener una falla en su subestación eléctrica, no entregó a los usuarios de la zona geográfica que tenía que distribuir y provocó reclamo de parte de ellas porque se les malogró sus equipos que funcionan en electricidad, llámese refrigeradoras, que son más sensibles, y también a ciertos bienes o productos, digamos, que tenían temperatura controlada. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Hay una pregunta desde Perú. Dice, en Perú hay muchos desarrolladores que, como comprenderán, más que oficinas y profesionales, no tienen activos importantes para sustentar las fianzas. Nosotros en Lockton tenemos desarrolladores que requieren la fianza de fiel cumplimiento del calendario de ejecución de obra, pero que al final recalan en el sistema bancario por la rigidez de la suscripción en aseguradoras. ¿Cómo Habla nos puede ayudar aquí? Carlito, si quieres respondo yo, ya que es como de cauciones y Sí, este fianza. es un tema de finanzas, tú conoces mejor el producto que yo. Gracias, Carlito. A ver, como te digo, depende un poco del apetito de riesgo de cada compañía y efectivamente cuando uno mira el mercado asegurador va a encontrarse muchos casos como esto, SPVs o desarrolladores que son más bien una empresa de ingeniería que pone en Ready to Build proyectos para después la venta. Yo creo que tiene que ver mucho también con el conocimiento que tenga la compañía respecto de el mercado y el cómo funciona.
Y aquí es donde ha marcado un cambio, porque ya con estos años hemos ido incorporando políticas de riesgo que nos permitan atender a todo este tipo de clientes, ya sea aquellos desarrolladores y que luego se transforman en generadores y que se quedan con los activos y por tanto tú puedes hacer un análisis respecto de la solvencia también de esos activos. Luego tenemos también varias empresas que hoy día son más, más obras de ingeniería y que lo que hacen es colocar en Reddit los proyectos y luego venderlos a un fondo de inversión. Y hemos podido también atender a esas empresas. Ahí lo que hacemos también es mirar cómo es su estructura societaria, si hay matrices fuera o no, y hemos logrado atender también a través de una red internacional importante a empresas con contragarantías em, de sus matrices, principalmente en Europa, a través de fianzas colaterales que no impliquen una inmovilización de activos o de dinero. No estoy hablando de stand-by, porque finalmente sería lo mismo emitirlo en el banco que en la compañía de seguro, sino que un instrumento que nos permita a nosotros ejecutar al garante o al aval de esa SPV fuera del territorio latinoamericano. Principalmente lo hacemos en Europa, pero lo hemos hecho también en el resto de Latinoamérica y América del Norte. Tenemos una red que nos permite hoy día mirar un global el riesgo y también lograr tener este tipo de contragarantía. Perfecto, Gabriela, sumamente claro la explicación de ustedes dos. Agradecemos muchísimo las preguntas que hemos tenido aquí en el chat y bueno, llegamos a tener más de 80 personas conectadas, así que todo un éxito. Muy agradecida acá de poder apoyarlos desde Asesol. Son un socio nuestro ya hace varios años, así que encantados de colaborar en todo lo que podamos. Y bueno, a todos ustedes se les va a enviar la grabación, las presentaciones, los contactos y una encuesta también para que la respondan, por favor, para poder seguir avanzando y haciendo mejores webinars junto a Habla. Muchas gracias, Ok, Marcela, y muchas gracias a todos por también la muy oportunidad y la agradecido. instancia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a Gracias. Gracias a todos. todos. Adiós. Gracias, que estén muy bien.